Buenas noches, mi nombre es Juan David Monsalve Vázquez, estudiante de maestría en educación en la Universidad Uniminuto y con la realización de este video pretendo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿de qué manera llevaría el pensamiento de Carlos Muñoz a la realidad educativa en la que usted se desempeña? Posteriormente pretenderé ilustrar por medio de un ejemplo la manera en que los niños y niñas sistematizan la realidad circundante, tal como lo podría hacer un investigador educativo, y justificando mi apreciación. ¿De qué manera llevaría el pensamiento de Carlos Calvo Muñoz a la actual realidad educativa donde me desempeño? Bueno, primero que todo, creo que sería importante manifestar mi postura de acuerdo a la afirmación del profesor Carlos Muñoz, quien argumenta que la escuela está cerrada al mundo exterior, pero que esta a su vez también puede ser conveniente. Entonces, la primera forma en la que yo llevaría los pensamientos de Carlos Muñoz sería a través del aprendizaje, cuyo proceso implica los errores. Yo siempre he sostenido, incluso creo que ya lo he hecho a través de mis años de trabajo, que los estudiantes en algún momento deben equivocarse y que eso hace parte de, del proceso de aprendizaje. Yo creo que lo más importante, y desde mi propia práctica he tratado de ponerlo en funcionamiento, es buscar que todos los estudiantes aprendan, y respondiendo a este postulado, a esta exigencia, se hace necesario entonces no tratar de estandarizar ni generalizar los procesos de aprendizaje, ya que cada uno de nuestros estudiantes tiene diferentes maneras de aproximarse al conocimiento. Una de las grandes ideas, o una de las grandes creencias que yo creo que el profesor Muñoz acierta, y que yo creo que se hace necesario ya la realidad, es generar en el estudiante la necesidad de generar cambios, como lo manifiesta en su texto. Tanto la permanencia como el cambio se hacen importantes en nuestra vida. Entonces es importante que nuestros estudiantes aprendan que ellos tienen que ser generadores de un cambio de una manera que impacte la sociedad. Otra cosa que yo creo que es importante llevar a nuestra práctica educativa es el pensar de que la mayoría casi absoluta de nuestros estudiantes que fracasan en la escuela no lo hacen en el aprendizaje informal de su cultura. Entonces yo creo que esto es una realidad con la cual nosotros como profesores tenemos que vivir y tratar de llegar a dar una respuesta a esta pregunta, porque nuestros estudiantes aprenden también en otros contextos. Entonces yo, por ejemplo, a veces utilizo los proyectos pedagógicos o otros espacios fuera de los académicos para que los estudiantes aprendan de una manera que sea más significativa para ellos y no que respondan a las necesidades de la escuela. Bueno, un ejemplo de la manera en que los niños y niñas sistematizan la realidad circundante, tal como lo podría hacer un investigador educativo. Entonces yo plantearía el caso, por ejemplo, en la asignatura la cual yo me desempeño, en una de las asignaturas, que es inglés, puesto que los estudiantes a veces llegan al aula con algún conocimiento del tema que se va a abordar, en cuanto a vocabulario, en cuanto a estructura, y ellos no han tenido una clase como tal de lo que se va a trabajar. Entonces, cuando comenzamos a indagar, en mi caso un proceso de warming up, o sea, de aprestamiento para la actividad, ellos comienzan a hacer una introducción de lo que ya se sabe. Entonces luego hacemos
un desarrollo del tema donde se van construyendo nuevas ideas y al final cuando evaluamos nos damos cuenta de que se logró el objetivo en cuanto al proceso de enseñanza. Si nos enfocamos en el proceso de aprendizaje como tal, entonces les decimos a los muchachos de dónde recopilaron su información, teniendo como primero una primera etapa de antecedentes, haciendo una contextualización acerca de donde los muchachos o los estudiantes como tal han tenido ya un acercamiento a la... Entonces luego se hace una recolección de ideas, una lluvia de ideas que puede asimilarse a una recolección de datos. Luego de una lluvia de ideas hacemos un análisis de tal que podría asimilarse al análisis de los datos, y cuando se sacan las ideas o las afirmaciones, que es lo que ya nos queda consolidado como aprendizaje, podría asimilarse esto al proceso de formulación de hipótesis. Para concluir, me gustaría acudir a la parte del texto donde el profesor Carlos Muñoz menciona que han habido algunas experiencias significativas por parte de algunos profesores en las cuales se ha logrado un proceso exitoso, pero menciona también el autor que esto no excede el 20% como máximo en cuanto a buenos resultados, pero cabe resaltar que sí es posible, y como lo mostraba a través de los ejemplos de la película y del caso del profesor en Harlem, donde se lograban, a pesar de la misma resistencia que se tenía por parte de las instituciones educativas, de los centros educativos, creer en sus estudiantes y venderles la idea de que ellos sí son capaces de lograr aquellos resultados en a los cuales ellos mismos se cierran, a los cuales ellos creen que no pueden llegar. También creo que como conclusión es importante resaltar el hecho de que las reformas escolares en ejecución son muy normativas. Yo creo que el día que el sistema educativo trate de ver de una manera más general, más humana, más natural, el proceso educativo, el proceso de construcción del conocimiento, vamos a alejarnos un poquito de esa normatividad para hacer un proceso, como podría decirse, más humano. Apremia entonces, como menciona el autor, la reconceptualización paradigmática que acoja la diversidad, la complejidad y la emergencia, tanto como la autorregulación, entendiéndose pues como paradigma la visión que se pueda tener del mundo, una visión general. Entonces yo creo que es una gran idea el hecho de que la escuela debe ser más concebida como un territorio y no como un mapa, que sea un lugar más por recorrerse, por explorar, por interactuar, donde el aprendizaje se dé de manera más natural y no sea un espacio ya establecido, el cual se deba recorrer, como lo mencionaba en el video en su inicio, poniendo el ejemplo del dibujo del mapa, que entonces se vuelven más importantes lo que ya está preestablecido que el mismo territorio como tal.